Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 27 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con Milton Rosero, quien nos hablará sobre el análisis de contaminantes emergentes en agua, retos y tendencias desde la química analítica. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la cultura del compartir y difundir el conocimiento, de acuerdo con lo establecido en la política del proceso de gestión del conocimiento e innovación, tal y como lo vemos proyectado en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, y la ingeniera Nubia León, también de esta dirección, realizarán la apertura de la conferencia con un saludo. Adelante, ingeniero José Manuel, ingeniera Nubia. Muy buenos días. Buenos días, Livia. Buenos días para todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida al presente evento en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización, por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral titulada Análisis de contaminantes emergentes en agua, retos y tendencias desde la química analítica, a cargo del doctor Milton Rosero Moreano, con quien damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024, sin antes agradecer al doctor Milton haber dedicado el tiempo para preparar y compartir con la empresa de Acueducto su conocimiento y experiencia en este tema tan importante. Recordemos que nuestra empresa de Acueducto siempre ha estado muy comprometida y vigilante mediante análisis de las características y parámetros físico-químicos y bacteriológicos del agua cruda y en el proceso de potabilización a través de nuestros laboratorios para asegurar la calidad del suministro de agua potable a nuestros usuarios. Dicho lo anterior, le doy la palabra a la ingeniera Nubia León, líder del área de aguas y saneamiento básico de la Dirección de Ingeniería Especializada, y posteriormente a Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones, para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Buen día para todos. Doctor Milton, muy buenos días, y a todos los asistentes. En esta presentación vamos a compartir el conocimiento sobre qué son los contaminantes emergentes, su importancia, considerando que son compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el ambiente y en el agua es una preocupación, por su incidencia en la calidad del agua y en la salud pública. Por lo anterior, son importantes determinar la presencia, cuantificación y tratamiento, aunque no estén contemplados en la normatividad nacional. Es importante notar que la normatividad es estática y el uso y la aplicación de químicos o mezcla de los mismos es dinámico y cambiante. Existen diferentes tipos de contaminantes emergentes, como nos va a contar el doctor Milton, que se pueden dividir en sustancias que pueden bioacumularse o tener un posible efecto en la salud. Esto dependiendo de la dosis y exposición a estas sustancias y a otros factores. Nos contará también sobre algunos contaminantes emergentes que se generan en las actividades humanas que realizamos, las técnicas especiales que se deben determinar o se deben hacer y la importancia de la determinación y remoción de estas sustancias. Espero que esta presentación aporte conocimiento al que tenemos sobre el agua. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continuemos con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, doctor Milton, por compartir el conocimiento con la empresa de Acueducto y bienvenido.
Muchísimas gracias, ingeniera Nubia. Ingeniera Nubia, muchas gracias. Ingeniero José Manuel, también muchas gracias. Bueno, conozcamos un poco más de Milton Rosero. Él es químico, especialista y magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. Es magíster y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Zaragoza en España. Cuenta con 3 estancias postdoctorales. Ha publicado 24 artículos con 348 citaciones en Scopus, 2 libros, 2 capítulos de libro y cuenta con 3 patentes nacionales. Ha gestionado más de 30 proyectos de investigación con el sector externo. Oficia como vicepresidente de la Red Latinoamericana RACAL. Es colíder del grupo de investigación en cromatografía, escalafonado en A1. Es investigador senior en MinCiencias. También es director del laboratorio de cromatografía del grupo de investigación en ciencia y tecnología de alimentos. Sus áreas de interés son la preparación de muestras, la ciencia, los materiales, química ambiental, la cromatografía, espectrometría de masas, espectroscopia y contaminantes emergentes. Y después de conocer esta magnífica experiencia del doctor Milton Rosero, y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, análisis de contaminantes emergentes en el agua, retos y tendencias desde la química analítica. Doctor Milton, muy buenos días. Gracias, Livia Bueno, Caicedo. doctor, yo sí quiero conocer un poco más de todos esos términos que mencioné porque de verdad los desconozco por completo. Entiendo. Es verdad, son términos, incluso a veces solemos utilizar acrónimos, muchas veces que aún más acomplejiza la pronunciación, pero todo muy Claro que bien. sí, doctor. El espacio es todo suyo, entonces bienvenido y lo dejo para que inicie su conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias a el gerente de comunicaciones, a la ingeniera Nubia, a Ivette que ha estado detrás de bambalinas organizando todo. Y gracias a los asistentes por estos espacios que nos permite a nosotros como grupo de investigación, como spin-off asociada, permitirnos igualmente compartir parte de nuestro trabajo y nuestro desarrollo científico académico, pero también ya hoy en un panorama europeo a nivel de la posibilidad de tener ya unos contactos directos sobre posibilidades de comercialización de algunos de los dispositivos que mostraré sobre el tema que nos concita. No sé si ya se puede ver la presentación completa, el modo presentación. Sí, señor, ya la vemos. Ah, perfecto. Entonces, empezamos diciendo que, como lo decía la ingeniera Nubia, son contaminantes de preocupación hoy actuales. Se conocen hace mucho tiempo, pero sus efectos en la salud todavía aún divagan entre las suspicacias, entre las elucubraciones tal vez, pero también hay ya datos de los efectos directos a la salud. Entonces, en esa sombra de duda, todavía no hay una legislación que permita empezar a hacer un seguimiento, un control directo, un análisis, un monitoreo. Por eso es bueno entonces mirar el panorama de lo que representa la presencia de esos contaminantes y a nivel químico analítico que hemos podido encontrar a lo largo de esta, creo que 30 años de aproximaciones de desarrollos en esta materia. Actualmente me desempeño como vicepresidente de la red RACAL, una red de análisis de la calidad ambiental en América Latina y que sin duda este tema es transversal y es de nuestro manejo y de nuestro interés. La conversa, la charla la he diseñado para que podamos abordar los siguientes temas, un poco de lo que ya comentó la ingeniera, que son los emergentes, cuáles son los contaminantes
cuál es la exposición a la que nos vemos expuestos, cuáles son los riesgos y también cuáles son esas moléculas que seguramente algunos las conocemos, pero no pensamos que de pronto tengan esa amplitud y esa intencionalidad de poder representar un riesgo, porque las usamos a diario para el cuidado personal, para procesos de desinfección, incluso. También veremos algunos aspectos ya mecanísticos de cómo funcionan las diferentes técnicas analíticas para poder analizar estos compuestos, porque al ser compuestos de baja concentración, eso representa unos retos. Nuestra exploración a través de los análisis químicos ha permitido ir postulando nuevos adsorbentes que permitan la extracción de estos compuestos. Tenemos desarrollos propios en el grupo, por eso hoy estamos en esa transición entre grupo y una spin-off, es decir, una compañía de base tecnológica que pueda, de cierta manera, monetizar todos estos dispositivos y estos hallazgos. Hoy tenemos ya casi listo para venta un dispositivo que tiene que ver con algunos de los usos que se hacen para el análisis de este tipo de moléculas, como el clay fiber o Fibreat. Y también quisiera dejar sentadas las tendencias respecto a qué viene en términos de análisis de estos contaminantes emergentes. Y hay algo muy importante en esto. La determinación rápida, no invasiva, de bajo costo, en línea, una transmisión que pueda ser accesible para la comunidad es hoy inminente. Es decir, los desarrollos deben apuntarle a ese tipo de tecnologías porque la información de este tipo de situaciones debe ser rápida para tomar acciones que puedan sobrevenir con medidas positivas y que puedan ejercerse acciones preventivas. Y algunas lecciones aprendidas y caminos recorridos para potenciar el estudio y poder determinar que hacia adelante hay muchísimo, muchísimo por hacer. Entonces, este tipo de moléculas, como lo ven ustedes aquí en estos circulitos, provienen de distintas actividades que cada uno conoce, está implicado directamente o indirectamente. Entonces, cada circulito es una acción, casi que digámoslo antropogénica, en donde interviene la sociedad, la persona, y arroja a los cuerpos de agua, digámoslo de alguna forma más simplista, pero esto ya se ve más interaccionado con los componentes ambientales, agua, suelo, aire, pero finalmente hay una percolación, por así decirlo, un desagüe hacia las fuentes que son las fuentes principales de abastecimiento. Entonces, tenemos moléculas como los descartes de los productos farmacéuticos, ¿cierto? Moléculas que usamos a diario para nuestro bienestar o para mejorar nuestra calidad de vida, pero que cuando no tenemos el uso completo, se descartan sus principios activos. Lo otro también sería a través de una forma indirecta, las aguas residuales, ¿sí? Se consumen las moléculas, se excretan sus remanentes no metabolizados y los metabolizados, y esas transformaciones también caen directamente por la acción de esos desagües que pueden ser, en un caso dado, tratados o directamente vertidos. Pero así también como las actividades de aseo y limpieza, ¿sí? Las actividades de cuidado personal, actividades sin duda que están en nuestro diario vivir, ¿sí? Algo que de pronto interesa mucho aquí en esta plataforma hoy, los procesos de desinfección y en general los procesos que se llevan a cabo en las plantas de tratamiento y en las plantas de potabilización, porque sabemos muy bien que diferenciamos estos dos procesos. La industria, sí, la logística, el transporte, el abastecimiento y, como no, la agricultura intensiva y todos los procesos agroalimentarios. Todas estas actividades, sin duda, para poder ejercer ese rol de poder abastecer a la sociedad de los distintos productos, ¿sí?
generan entonces una provisión de ese tipo de moléculas entre compuestos químicos de distintas formaciones, de distintas características químicas que llegan finalmente a las fuentes de agua. Entonces, entre ellas podemos destacar antibióticos, subproductos de desinfección como halogenados, algunos compuestos de protección solar como los parabenos, moléculas que tienen mucho uso directamente en la desinfección de superficies o biocidas como el triclosan, aminas de tratamiento, compuestos bromados, plaguicidas tipo orgánicos, fosforados o clorados. Es así como entonces tenemos un panorama de moléculas que, siendo utilizadas para actividades recurrentes, llegan a las fuentes y se convierten de cierta forma en un riesgo. Lo decía en el inicio de la charla. Muchas de estas actividades y en esa sombra todavía no se reconocen como riesgos. No hay legislación, lo decía muy bien la ingeniera. Y claro, en esa sombra entre el conocimiento y la duda, pues las moléculas van fluyendo y los riesgos, bien o no conocidos, van progresando. Entonces, a esta circunstancia debemos sumarle que son sustancias muy complejas, con alta diversidad química, con reemplazos monoatómicos y diatómicos que de cierta forma acomplejan un poco más el tipo de estructuras químicas que tenemos, pero también las concentraciones muy bajas, ¿sí? Concentraciones que le llamamos concentraciones traza, del orden de miligramos por litro, es decir, una cantidad de una parte en 1.000.000 o una parte en 1.000 millones o en 1 billón. Es decir, son concentraciones demasiado bajas que representan en términos analíticos un reto. Eso hace que químicamente y analíticamente tengamos que responder de cierta forma para poder afrontar estos retos. Y bueno, los efectos de esas moléculas sobre todos los actores y los distintos sectores ambientales y los, sentámonos en cierta forma, en una interacción en todos los componentes en todos los compartimientos ambientales, mejor decirlo. Hacemos parte de una universalidad donde está presente los distintos compartimentos en los cuales interactuamos. Por lo tanto, esa transmisión a esos compartimentos ambientales, sea de forma directa o por transformaciones o por acarreos, hoy se conocen sobre estas moléculas, efectos, algunos muy bien conocidos, otros todavía en estudios de determinación a nivel incluso de, obviamente, de estudios controlados. Esto hace que todavía sobre estas moléculas haya cierta, lo decía, sombra de ese efecto. Entonces, si bien es cierto, a veces se conocen efectos directos, pero su línea de compromiso no está muy clara. Hay unas suposiciones, hay unos modelamientos, hay unas ya rutas que pueden explicar, por ejemplo, la presencia de cáncer, los efectos en infertilidad o las disrupciones en los sistemas endocrinos, pero todavía falta que esta parte entre contaminación y compartimentos ambientales tenga cierta forma de poder tener mucha mayor audiencia científica que pueda entregar estudios completamente corroborables y con alta fidelidad y alta calidad.
Y en ese entretiempo, entonces miren cómo podemos observar a lo largo del tiempo la progresión de estudios determinísticos que nos dan cuenta de cómo la publicación, la producción va creciendo. De pronto estos cortes aquí a los años vamos aumentando, ¿sí? 17, 18, aquí es un corte a septiembre de 2019, pero el número de publicaciones respecto a estos temas sobre estas moléculas va creciendo, ¿sí? Hoy decimos un corte de 2019, nos falta todos estos años que han sucedido, 4.302 publicaciones. Y esto lo que demuestra es el crecimiento constante de interés en este tema específico. Si nos concretamos en ver una sola de este tipo de moléculas, la desinfección, por ejemplo, en la que el grupo de cierta forma tiene algunos avances concretos en los análisis, sabemos muy bien que la desinfección es una operación irrenunciable en las plantas, porque la forma en cómo se inhibe esa presencia del riesgo microbiológico asociado con la presencia de microorganismos es súper demostrado y hoy casi que es el proceso más eficiente que podríamos conocer, sobre todo teniendo en cuenta nuestras fuentes. Entonces, los procesos, cómo se lleva a cabo esa inhibición y cómo se entiende ese poder del cloro para generar la muerte celular en estos microorganismos, viene a entender un poco que esos procesos de formación de compuestos emergentes también pueden ser consecuencia de las reacciones mismas dentro del interior de los procesos. A veces se añade una molécula, en este caso el cloro, pero en el efecto de esta inhibición reacciona colateralmente con otro tipo de moléculas y forma unos subproductos de desinfección, pero obviamente se consigue el objetivo, que es darle seguridad a un bien como es el agua potable. Estos efectos colaterales, claro, frente al objeto preciso y la necesidad ingente de dar y suministrar agua potable, se deben sopesar entre el riesgo que implica añadir cloro por la formación de esos compuestos, el riesgo químico, y la necesidad de inhibir estos microorganismos por el riesgo inminente y agudo de la posibilidad de algún tipo de enfermedad transmitida, siendo el agua el vehículo de enfermedades que pueden generar muertes inmediatas. Entonces, esa ponderación también ha impedido, de cierta forma, que muchos compuestos hoy todavía sean de riesgo en términos de legislación, porque es una ponderación que casi que está inclinada hacia, primero, atacar el riesgo microbiológico. ¿Sí? El riesgo químico por formación puede tener una demanda, una urgencia, pero no en la misma velocidad que se debe atender el riesgo microbiológico. Aquí vemos algunas de las reacciones clásicas, ¿sí? Hoy hay una extensión mayor de cómo son los mecanismos de formación, pero en este ejercicio sencillo, porque para nosotros nos ha servido mucho en la modelación sobre el interés, y en esto coincidimos mundialmente con la Organización Mundial de la Salud, como la importancia de las moléculas de estudio en cuanto a los productos de desinfección tiene que ver mucho con el mecanismo, ¿sí? Modelada la materia orgánica que se encuentra en el agua a través de moléculas tipo resorcinol, con presencia de grupos fenol o grupos hidroxi, perdón, y distintos sustituyentes, el hecho de la acción de cloro sobre esas moléculas genera una lisis sobre la molécula misma que permite varios mecanismos. Dependiendo en cuál de esos mecanismos o por dónde se haga esa ruptura de la fuente de la materia orgánica, entonces podemos tener presencia de compuestos de desinfección totalmente clorados o con alguna presencia
de ácidos carboxílicos, incluso compuestos aloacetonitrilos. Entonces, las distintas rutas de rompimiento de la molécula han previsto la presencia de distintos grupos que hoy se estudian en esa proporción. Entonces, hoy esta ruta es la que más se conoce y es la que está legislada. Pero luego viene el mecanismo de formación de compuestos ácidos aloacéticos y creeríamos que un tercer grupo que viene con fuerte tendencia a ser explorado y regulado serían los ácidos aloacetonitrilos, los aloacetonitrilos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros también hemos ido poco a poco atacando el problema. Tenemos ya técnicas montadas para estas moléculas. Hoy, con nuestra coordinadora técnica, tenemos ya también montadas las técnicas para ácidos aloacéticos y seguramente que en ese orden de ideas y como va la ruta de rompimiento, habrá menester de poder montar técnicas en el laboratorio que tengan que ver con la ruta número 3 de lisis de la molécula y del camino mecanístico de formación de estos compuestos. Por lo tanto, entonces, como resumen, digamos que solo hablando de los subproductos de desinfección como compuestos emergentes que tienen unos efectos, unos conocidos, otros por conocer, otros en estudios todavía a nivel in vitro o in vivo en especies en los que se puede hacer estudios y que también ya se evidencian sitios exclusivos o directos donde se dan los efectos y ya con la identificación plena de cuál es el daño y en qué parte, en qué sección. Es decir, hablamos entonces de estudios donde hay una precisión alta, pero no sucede así con todos estos compuestos contaminantes emergentes. Por eso entonces, en nuestro laboratorio también hemos ido con esta misma ruta de mirar qué compuestos hoy ya son los que estarían listos para ser regulados y en esa misma medida tener las analíticas o las técnicas analíticas que respondan a estas realidades. Por lo tanto, entonces, en este panorama que nos encontramos de tener compuestos con directas repercusiones en la salud y con esas dos condiciones de encontrarlos en muy baja concentración y que su diversidad química y su complejidad en términos de estructura requieren instrumentos muy modernos, entonces nos obliga a tener un proceso analítico que pueda responder a todas estos retos, le llamamos nosotros. Un muestreo que sea representativo, una preparación de muestras que lleve finalmente al aislamiento, a la preconcentración y sobre todo a la identificación del compuesto. Esta parte del proceso analítico es una de las etapas más complejas, donde se cometen el mayor número de errores y donde se invierte el mayor tiempo de todo el proceso. Luego, una vez aislado el analito, procedemos a separarlo y cuantificarlo a través de técnicas cromatográficas. Nuestro grupo, básicamente, como elemento esencial de su actuar, tiene a la cromatografía. Luego viene un aspecto importante donde hoy se ha trabajado muchísimo y donde hoy se invierte un buen tiempo, que es la analítica de datos, antes llamada evaluación estadística, pero hoy se están usando herramientas poderosísimas para sacarle mucho más provecho a esa información que está aparente, ¿sí? Que no emerge con estadística básica, que toca extraerla a través de unas relaciones de análisis multivariado y herramientas que permitan una visualización mucho mejor de esa información que resulta luego muy importante para tomar decisiones y acciones. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Este es el protocolo al que nos ceñimos, es decir, cuando tenemos un reto analítico como la determinación de ácidos aloacéticos en aguas, entonces procedemos a aplicar todos estos pasos del diseño del procedimiento analítico para poder tenerle a nuestro usuario, nuestro cliente, en este caso
Aguas de Manizales, decirle, podemos responder a su reto y ya según las acciones y las muestras que se tomen y se determinen, poder tomar las acciones ya ellos en su actuar frente a la calidad del agua que se esté suministrando. Así aplica para muchas cosas de las que hemos hecho, ¿sí? Siempre tenemos en cuenta el reto en el cual estamos involucrados y determinar qué acciones se pueden tomar, pero en función de responder directamente a esa necesidad. Y claro, todos estos pasos que les he dicho involucran hoy unos retos nuevos. Hoy hay preferencia por reducir el número de pasos, por la automatización, por mejorar la posibilidad del paso de muestreo y hacerlo directamente en campo para no tener que trasladar las muestras y evitar los errores de los cuales les comentaba, reducir el uso de solventes, ¿sí? Y esto hoy entonces se enmarca dentro de lo que hoy hay una tendencia de la preparación miniaturizada, porque son menos pasos, son reactivos mucho más amigables con el medio ambiente y sobre todo porque hay reducción del uso de sustancias químicas. Entonces, estas técnicas que le llamamos técnicas miniaturizadas, que permiten hacer el análisis del proceso analítico que apuntaba, pero lo permiten hacer en una forma más eficiente, una forma más limpia y seguramente con apego a la química verde, que es en cierta forma la ideología que hoy no solamente en la química, sino en todas las áreas y las esferas de la ciencia y de las ingenierías y de lo social se procura por el uso o la aplicación de lo que nosotros llamamos la química circular, asociado con la economía circular y con el uso y el reciclaje y la disminución del impacto por los procesos propios de los laboratorios, de las empresas. Esto también como el análisis de los contaminantes emergentes, la asociación de técnicas que respondan a esos contaminantes emergentes también tiene un crecimiento sostenido en términos a el número de publicaciones a lo largo de estos últimos 30 años, que es cuando empezamos a hablar de estas técnicas cromatográficas. Y lo que debemos mirar ya analíticamente, porque como la idea es mirar un poco los retos analíticos y cómo respondemos a ese reto analítico, pues nosotros tenemos un reto analítico estrictamente que es poder mover el analito, ese contaminante emergente, de la matriz acuosa hacia el absorbente, que es quien lo retiene y luego nos permite liberarlo en nuestro equipo de cromatografía o en nuestro equipo de análisis. Entonces, este movimiento debe ser eficiente. Lo regla una constante, una ecuación, y para ello debemos ser conscientes de las reglas y de las leyes que rigen estos comportamientos termodinámicos, por así decirlos, o de distribución. Es una distribución y una transferencia de masa, ¿sí? Que fuese espontánea o nos obligue a usar energía externa. Entonces, en la medida en que esta constante sea mucho más alta, pues el flujo será mucho más beneficioso, porque lo que ven aquí ustedes que la relación siempre está midiendo a dónde va y de dónde parte. Una relación donde el numerador crezca y el denominador decrezca es una opción ideal, es decir, que es un número muy grande en el entendido que espontáneamente podría migrar. Y eso está condicionado por qué fase o qué extractante tengo yo para poder mover ese compuesto, ¿sí? Para poderla atraer. Nosotros analíticamente tenemos dos figuras que nos mueven para establecer si efectivamente nuestros procesos son buenos, que es la recuperación y el coeficiente de enriquecimiento. Y en todos los dos términos, miren que aparece esta, la reina de la ecuación, que es la constante de distribución. En cierta forma, está directamente relacionada la recuperación con la constante de distribución y el enriquecimiento con la recuperación, luego con la constante. Entonces, esto hace que nosotros, para poder hacer bien el proceso analítico de extracción,
tengamos una fase muy afín al analito que extraemos. Entonces, han surgido innumerables bibliografías frente a este tema, de cómo acompasar muy bien la fase extractante con el analito que necesitamos. Y se dieron cuenta que nosotros tenemos, en términos de contaminantes emergentes, muchas familias químicas, muchos grupos químicos, muchos heteroátomos que hacen que la diversidad obligue a ir concediendo algunas figuras de compromiso frente a lo que debemos y podemos extraer. Y bueno, autores, colegas y muchos científicos han entregado manuales completos de cómo hacerlo mejor, ¿sí? En el año 2021 tuvimos un aporte sobre cómo hacer algunas técnicas de procesos analíticos para sus productos de desinfección. Esto obliga entonces a entender que el proceso en la línea de tiempo de la extracción, ya sea de contaminantes emergentes o de cualquier tipo de moléculas, ha tenido una evolución en la línea de tiempo, sobre todo pensando en las técnicas de microextracción. Entonces hablamos del año 1990 con la invención de la microextracción en fase sólida, y hoy 2023, 2024 hablamos ya prácticamente de fases econaturales que facilitan esa transferencia del analito hacia la fase 2 para mejorar las condiciones de la extracción, aumentar la constante. Esto ha representado un tiempo. La división que ustedes miran aquí es si el extractante arriba es sólido o si el extractante abajo es líquido. Pero a ver, puede haber algunas combinaciones de ellas. Entonces, llevamos 30 años de desarrollos. Nosotros tenemos algunos aportes que han permitido también aumentar este progreso de la línea de tiempo. Solo destacar dos aspectos fundamentales. Uno, el año 1990, la invención de Janusz Paulisin. Lo tendremos aquí el próximo noviembre en nuestro evento de tecnologías de extracción en Bucaramanga. Están totalmente invitados. Otro por aquí en el 2009, el doctor Pablo Richter con la invención del disco rotatorio. Y otro por aquí en el 2010, el doctor Rafael Nogueira con la invención de la barra de agitación. Todos estos grandes gurús de la microextracción van a estar en nuestro evento. Es una forma de publicitarnos para que estén atentos, nos visiten y asistan al evento de la microextracción a nivel mundial en Colombia. Entonces, todos estos, sin duda, artilugios, dispositivos, tienen ese único objetivo: extraer, preconcentrar y aislar las interferencias. Las interferencias son moléculas que también podrían migrar y que podrían disminuirnos estas dos figuras de mérito, estas dos características. Entonces, no solamente debemos ser eficientes al mover el analito hacia la fase 2, sino también eliminar aquello que se parezca, porque esas moléculas compiten entre sí. Entonces, son los retos analíticos que tenemos cuando tenemos contaminantes emergentes. Pero para ello también debemos tener un poco de habilidad en términos de conocer las moléculas que vamos a extraer, en términos de su polaridad y en términos de su volatilidad. Las moléculas que ustedes vieron que se arrojan a las fuentes de agua a través de las distintas actividades, pues tienen un comportamiento diferencial entre volatilidad y polaridad. Por eso a veces hay que hacer técnicas para extraer un grupo de moléculas y otra técnica para extraer otro tipo de moléculas, porque no todas tienen la misma característica en términos de polaridad y volatilidad. Por eso, generalmente a veces se suele hacer extracciones por grupos de familias. Sí, necesariamente no tendremos o no tenemos una robusta herramienta, pero hoy ya se está llegando al análisis multiclass, es decir, poder analizar varias familias entre hormonas, subproductos, antibióticos, plaguicidas. Entonces, eso hoy se llama el análisis multiclass. Se hace, pero se requiere, luego veremos, la instrumentación un poco más robusta, equipos de mucho mayor repercusión. Entonces, debemos
como mensaje final, debemos conocer muy bien nuestra molécula, qué características químicas tiene para saber cuál de estos cuadritos yo le puedo aplicar mejor. Cada uno de esos cuadritos representa una técnica analítica y un desempeño en el cual esa recuperación y ese EF serían el más alto posible, ¿sí? Si yo no lo puedo hacer directamente, pues puedo hacer una operación intermedia que se llama la derivatización. Hoy lo vamos a ver con un ejemplo muy estricto. Las moléculas ácidos aloacéticos, al no ser volátiles y al no tener entonces esa característica de bajo peso molecular, lo que hacemos es una reacción adicional para encajarlas en esta característica. Entonces debemos proceder a un paso adicional para cumplir esos pasos del proceso analítico, que es la separación y la cuantificación. Aquí habrá que mencionar varias estrategias analíticas para extraer esos compuestos, ¿sí? Entonces, una muy mentada, Janusz Paulisin, el inventor de la microextracción en fase sólida. Es una fibra que tiene en la punta extractante que tiene la posibilidad de, dependiendo de lo que yo tenga aquí como fase química, extraer en función de la afinidad química por estas moléculas. Recuerden que las moléculas tenían distintas funciones, distintas moléculas, distintos átomos. Eso les confiere lo que hemos dicho aquí, una polaridad. La polaridad es esa característica de tener o no carga, pero esa carga está en función de qué tiene como elementos químicos. Si tiene muchos carbonos, no tiene mucha carga o no es cargada. Si tiene elementos heteroátomos, seguramente tendrá carga o positiva o negativa. Entonces ya entramos a definir iones, moléculas neutras o moléculas saturadas de algún elemento que no tenga esa posibilidad de migrar en un campo eléctrico. Entonces, esa afinidad la marca la composición química de esta partecita aquí. Si es de esta característica o si ya empieza dentro de su característica a tener compuestos que tengan otro tipo de interacciones, ¿sí? A través de distintos grupos. Y eso hace entonces que yo diferencie qué moléculas puedo, miren, aquí se ve claramente cuáles se pegan, ¿cierto? Las moléculas que se pegan es porque tienen mayor afinidad por la fase esta que está aquí pegada sobre la fibra. Entonces, esto también se rige por ecuaciones de distribución, ecuaciones que permiten establecer que finalmente lo que hay como moles de compuesto en el proceso de equilibrio, que es cuando migran y las que entran con las que salen se equilibra, sobre esto que es la F fibra, corresponde básicamente a lo que yo tengo de concentración aquí en el envase donde está mi muestra. Por lo tanto, esto me hace pensar que independientemente si yo lo pongo en el espacio de cabeza o en el sitio mismo de la muestra, lo único que me va a diferenciar es la concentración. Si hay poca concentración, van a adherirse pocas. Si hay mucha concentración, van a adherirse N como moles o cantidad de sustancia adherida sobre la fibra, ¿sí? Entonces, para los químicos analíticos esto es una gran facilidad porque podemos hacer procesos que llamamos de calibración. Es decir, podemos poner cantidades de un compuesto en forma creciente y construir un modelo que luego me permita sobre ese modelo establecer la cantidad de esa muestra desconocida. En el sistema analítico, el proceso de microextracción tiene dos fases. Uno, la extracción, es decir, yo en el vial de muestra, introduciendo la fibra que tiene afinidad por las moléculas que estoy estudiando, estos contaminantes emergentes, extraigo los compuestos y luego debo liberarlos para saber cuánto hay o qué hay. Entonces,
extracción y luego la desorción, ¿sí? Esos son los dos procesos normales que se llevan a cabo. Siempre estos dos procesos y todo el proceso analítico requiere optimizar muchas de sus variables críticas termodinámicas. Tiempo de equilibrio, temperatura de extracción, velocidad de extracción y efectos concomitantes como la presencia de fuerza iónica por adición de algún compuesto que solubilice e ionice. Pero en esencia podemos decir que son dos procesos que, si bien se elige la química con la cual yo quiero extraer, pues ya son procesos que se regirán prefiriendo siempre las extracciones de la mayor cantidad de sustancia. Y recuerden que no me limita, sino cuánta concentración haya, y que tiene una relación directa. Por lo tanto, esto funciona y funciona muy bien. No hay solamente una técnica asociada a la microextracción, han desarrollado muchas otras técnicas, unas con diferentes desempeños, diseños, en este caso, la del profesor Pat Sandra, como una barra, ¿sí?, sólida, que en su interior tiene un magneto, es decir, un imancito, y que en presencia de un campo magnético giraría. Y resulta que está recubierta de un material absorbente, muy parecido a este, miren. Este es un material absorbente, sino que la cantidad puesta aquí es muy pequeña, son aproximadamente 0,5 microlitros. Si pudiese esto empacarse en un cubito, sería 0,5 microlitros en volumen, ¿sí? En cambio acá tenemos mucha más cantidad. Entonces aquí al poder ser prácticamente no 0,5 microlitros, sino 1 microlitro o 2 o 5 de fase absorbente. Esto le da mejor capacidad de extracción. Además que la agitación ayuda mucho a eliminar esas barreras que existen entre el absorbente y la fase. Recuerden que nosotros tenemos la fase extractante aquí y la matriz en donde están esos contaminantes emergentes para poderlos extraer. Cuando ya los tengo aquí, los libero, como en este caso. Yo extraigo y libero. Aquí libero con temperatura o acá libero con un líquido. Lavo la barrita con los compuestos que haya extraído y luego los paso a un sistema, ya sea de separación o identificación. También lo rigen unas constantes, pero es la misma constante, la de distribución, que mide la distribución de ese compuesto hacia donde lo quiero llevar y de dónde viene. O la W de agua, PDMS de la sustancia química que está aquí puesta, ¿sí? Y obviamente esto se desarrolla en términos de lo que significa la concentración, las cantidades de sustancias sobre su volumen, en términos del absorbente y en términos de la matriz. Y también, como ustedes saben, cualquier técnica analítica debe reportar la recuperación y el coeficiente de enriquecimiento para saber si está cumpliendo el propósito. Esta técnica tiene la ventaja sobre la anterior, ya lo decíamos, la cantidad de fase, pero también la agitación y que permite mejor extracción. El problema es que al golpe, a la agitación, la fase se desgasta, como cuando caminamos con nuestros zapatos. Imagínense, los zapatos son la fase extractante y si caminamos, la fase se va desgastando. Precisamente esto sucede aquí. El golpe de la fase sobre el vidrio hace que la fase se desgaste y se vaya perdiendo eficiencia. En un comparativo entre extracción SPME y la barra agitadora que se llama SBC, de su acrónimo en inglés, Stir Bar Sorption Extraction, y SPME Solid Phase Microextraction. Lo que vemos claramente aquí, la negra completa SBC y la punteada SPME, es que de lejos SBC es mejor, ¿sí? Y esto en términos de qué química tienen los compuestos. Entre más compuestos de baja polaridad, puede en algún momento igualarse, pero tendrían que ser esos compuestos de una K, porque en esto, finalmente esta es la K, miren, log de K,
sino que se pone log porque quiere uno de esos números chiquiticos volverlos más dimensionables. Pero lo que nos está diciendo este gráfico básicamente es eso, que como cuando tenemos compuestos de muy baja polaridad, se pueden igualar los rendimientos y eficiencias de las dos técnicas. De lo contrario, la otra, la barra agitadora, por lo que consignábamos, tiene más fase extractante y agita, tendrá mejor desempeño, ¿sí? Entonces, esto lo que permite es a uno saber qué momento elegir, qué técnica, según qué moléculas tenga. Miren, esto es qué molécula tengo. Si tengo compuestos hidrocarburos aromáticos policíclicos que son muy apolares, pues me conviene entonces una SPME. Pero si yo tengo compuestos como los polifenoles, por ejemplo, no me convendría una SPME porque ellos no tienen tanta apolaridad. Entonces me convendría mejor para retener una SBS. Entonces, todas estas son circunstancias que la química analítica nos ha permitido tomarlas como reglas para poder elegir la mejor técnica para cumplir los propósitos. Hay otra técnica muy interesante, el profesor Thorsten Smith, la intubustration, que es una jeringa. Aquí miren la jeringa, lo que tiene en el interior de la jeringa es la fase extractante, ¿sí? Y aquí lo que ven es paso a paso, 1, 2, 3, 4, los 4 pasos que se deben llevar a cabo para el propósito de siempre, extraer. Una vez extraído el compuesto, el analito, el contaminante emergente de la fase acuosa, aquí está el contaminante, le pongo aquí la fase que mejor vaya y que mejor afinidad tenga, ¿sí? Entonces, se debe hacer un acondicionamiento, una absorción, una desorción. Miren, estas dos fases son comunes. Estas otras dos son complementarias. En cualquier proceso analítico de microextracción, sea SPME, sea SBCE, sea intubustration, sea microextracción en barra hueca, en membrana, en disco rotatorio, debe prepararse el absorbente, esa fase 2 roja que mostrábamos en la ecuación termodinámica, para que esté preparada para el trabajo y limpiarse al final para poder volver a usarse. Este proceso de etapas se cumple en todas las técnicas. La diferencia es que se puedan hacer en secuencia, como en este caso, o que se deban hacer por procesos separados y aislados, que eso complica un poco más una de los retos, que era la automatización. Entonces, miren, este proceso aquí se hace automáticamente. La jeringa se acondiciona, luego extrae, luego suelta el analito en el sitio donde va a soltarse y luego se limpia y queda lista para el proceso nuevamente. Y claro, ¿qué nos dice esta ecuación? Simplemente que la fracción extraída, ese NE, en el equilibrio, ahora ya no sobre la fibra, sino sobre el absorbente B, va a ser proporcional al número de extracciones. Miren, esto es muy interesante aquí. Es decir, que entre más le llamamos en química emboladas, entre más secuencialmente extraiga, pues esto va a ser mucho mejor. Voy a extraer más moles, más fracción del compuesto, ¿sí? Hay técnicas de microextracción en fase líquida y técnicas de microextracción en fase sólida. Las que vimos anteriormente, SPME, SBC y EITEX, son fase sólida. Si ustedes ven, el absorbente, todo es sólido. Aquí esto es sólido, un polímero. Aquí esto es sólido, un polímero. ¿De qué compuesto? Polimetilsiloxano, etilenglicol. Aquí es un sólido, es una trampa, es una especie de camada aquí, de filtro de jeringa rellena, ¿sí? Pero es la fase que extrae sólido. Pero también hay procesos donde la fase extractante, esta, miren, es líquida, como la microextracción en fase líquida en gota sencilla del profesor Michael Jenot. Lo que hacemos es exactamente lo mismo, el proceso analítico es el mismo. Tenemos la fase extractante, la sometemos a la fase acuosa.
El analito que está en fase acuosa buscará mayor afinidad con el solvente. En este caso es un solvente líquido. Una vez el analito esté extraído por la fase líquida, se lleva luego a un sistema de análisis como un cromatógrafo. Esto se puede hacer en dos modos, una extracción en inmersión o en espacio de cabeza. El espacio de cabeza no es otra cosa distinta que es el vacío que hay entre el líquido y la parte superior de él, que es la parte donde los compuestos por volatilidad lo ocupan. Prefieren ocupar los compuestos que tienen mayor fugacidad o menor presión de vapor, fugan a la parte superior donde se los puede extraer. Entonces, dependiendo también, es que por eso es muy importante saber la polaridad y la volatilidad. Los compuestos que son volátiles van a preferir estar aquí, los que no van a preferir estar en solución. Entonces, dependiendo de eso, yo los extraigo. Este montaje lo tenemos en el laboratorio, son técnicas sencillas que ya mismo ustedes, si tienen su campo de acción en un laboratorio, lo pueden hacer. Es una jeringa, normalmente esta jeringa tiene como único condicionamiento es que sea una jeringa S23 tipo gauge, que tenga un corte perpendicular diagonal para que la tensión superficial y la capilaridad sea mayor y la sujeción del solvente estable, porque eso me da la posibilidad de la reproducibilidad, ¿sí? Entonces, sin duda, se puede hacer, es muy fácil, es una jeringa de cromatografía de gases, lo único poder potenciar esta capilaridad. Otra de las técnicas que también se han utilizado mucho por su potencia, el profesor Pedersen de la Universidad de Suecia utilizó, para nosotros estos son conocidas estas fibras de polipropileno que se utilizan en los equipos de microfiltración de agua, MILIQ, es decir, que se microfiltre y se pueda eliminar cualquier tipo de sustancias indeseables. Entonces, él lo... Disculpe, profesor Milton. Sí, Me había sí, indicado que le avisara cuando fueran las 10:05 y pues me permito hacerlo en medio de la conferencia. Qué pena. ya, o sea que se nos fue el tiempo, pero solo en la introducción. Bueno, Un poquito, doctor. Creo que nos va a tocar realizar programar más otra, sesiones. ¿cierto? Bueno, no, pero finalmente yo quisiera comentarles es que todas estas técnicas, miren, tienen el mismo propósito. Es decir, extraer el analito, luego desorberlo, ya el acondicionamiento y luego la limpieza. Es decir, aquí lo que ha cambiado simplemente es el soporte para poder tener la mejor condición de extracción. Se rigen por ecuaciones redundantes, pero al finalmente nosotros tenemos posibilidad de esto simplificarlo con la medición de la recuperación. Si somos capaces de recuperar por encima del 60%, sabemos que estas ecuaciones se cumplen. Si no, hay algo que está sucediendo mal. Y así ha habido un sinnúmero de desarrollos a lo largo de estos tiempos. Miren, esto es una extracción con la membrana del profesor Pedersen. Simplemente se coloca en forma vertical, se coloca dentro un solvente que extrae los analitos, ¿sí? Entonces, son sistemas que funcionan muy bien, los tenemos en el laboratorio. Yo invitaría a la audiencia, si pueden, uno, mirar nuestro diplomado que lo impartimos anualmente, donde hacemos todo esto. Miren, esta extracción dispersiva, usamos dos solventes, uno dispersante, el otro extractante. El uno suspende las interferencias y el otro confina el analito para luego llevarlo a un sistema de análisis, ¿sí? Se han usado sustancias hoy muy buenas para la extracción como las moléculas de líquidos iónicos. Y finalmente, esta extracción, que es la que estamos usando hoy para muchos de nuestros propósitos, parece muy ligada con la extracción en barra agitadora, que es el disco rotatorio del profesor Pablo Richter, que también, bueno, yo ya hice el comentario que estará en Bucaramanga. Técnicas desarrolladas por nosotros, miren, esta, la membrana hueca, le ponemos un pin metálico, puede agitarse en sí misma y adentro tiene el solvente líquido o absorbente sólido. Eso significa que una bifuncionalidad
potenciada a través de la extracción con agitación. La ventaja de esta membrana es que es hidrofóbica, es decir, no entra en sustancias acuosas, entra la molécula y además tiene poros para poder facilitar ese paso, es decir, para análisis de muestras acuosas es supremamente ideal. Nosotros hemos propendido por el uso de las fuentes renovadas de extracción, es decir, ese 2 que estaba, fase 2 extractante en rojo, hoy buscamos que no sean polímeros, hoy buscamos que sean otras moléculas distintas. En nuestro caso, arcillas. Aquí hemos hecho un pool de aplicaciones y nuestras 3 patentes se centran en el uso de arcillas como absorbentes. Entonces, también nos movemos en términos de la química verde, como me decían, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Siempre hemos sido respetuosos con el medio ambiente, hemos respetado también la regulación y hemos ido con las tendencias de que hoy se aplican procesos minimizados y mucho más eficientes. Esto nos permitió tener 3 patentes. Hemos publicado, miren aquí, alrededor de 9 artículos solo asociado con el uso de la arcilla como agente extractante para distintos contaminantes emergentes. Miren aquí, bifenilos policlorados, parabenos, micotoxinas, azul de metileno, que son estos usados en el teñido, ¿sí? Hidrocarburos aromáticos policíclicos, triacinas, trialometanos, hormonas, todas esas familias que veíamos, bueno, en el laboratorio ya lo hemos analizado, hemos sido merecedores de portales de revistas internacionales con nuestros desarrollos, ¿sí? Entonces, es simplemente una invitación a que nos visiten en nuestra página, a que asistan a nuestros eventos y que siempre asistimos cuando nos inviten porque eso es parte de nuestro hacer. Miren, este es un prototipo de extracción ya nuestro, desarrollado en el laboratorio, ya está próximo para venta y simplemente cambiamos que la fase extractante ya no es un polímero, sino arcilla depositada físicamente y en forma de película delgada, ¿sí? Y ensayándolo con distintos contaminantes emergentes y siempre teniendo la cromatografía como equipo de corroboración de nuestros hallazgos, de nuestros análisis. Aquí, hay que decirlo, hay mucha química y los que hacen todo el trabajo son nuestros estudiantes, nuestros coordinadora técnica. Miren, esto es lo último que estamos haciendo, muy interesante. Análisis de ácidos aloacéticos, les decía, lo nuevo aquí es la derivatización, las moléculas no son volátiles, hay que hacerlas volatilizar con el uso, en este caso, de metanol para esterificar a través del rompimiento de un enlace hidrógeno aquí, formamos el éster de ese ácido, en este caso el cloroacético, el éster del ácido cloroacético. Luego ya volátil este compuesto, lo extraemos con la fibra SPM, lo analizamos por captura porque como son compuestos halogenados, captura nos da muy buena sensibilidad. Y hoy estamos ya ofreciendo este servicio a toda la comunidad, sobre todo a las plantas de tratamiento, porque hemos llegado a una cosa muy importante, bajísimos límites de detección, que es el recurrente y el operante en este tipo de análisis. Y así entonces con compuestos organoclorados, que también hoy, por la presión de los cultivos de aguacate, están siendo utilizados y genera entonces una necesidad poder monitorear estas fuentes. O un nuevo diseño nuestro que busca analizar contaminantes emergentes, pero en suelo. Miren, ya no en agua. El suelo con contaminante emergente se prepara, se pone en un disco para que lixivie y se tapa y se pone a lixiviar ese contaminante. Es decir, ya no analizamos el líquido, o sí, analizamos el líquido, pero nos interesa es lo que lixivia este suelo al agua, porque es la fracción biodisponible y la que compromete ambientalmente el impacto en la fuente. Entonces, un suelo de agricultura se puede analizar a través del sistema
RDCE-SPM, es decir, un híbrido entre el disco rotatorio, ahora usado como encapsulador del sólido, de la muestra contaminada, y la microextracción en fase sólida. Adicional a esto es que usamos nuestras fibras SPM, las que fabricamos nosotros. Y así entonces se nos va la vida en esto. Este es nuestro trabajo diario, montar métodos, validarlos, corroborarlos y hacer muchas alianzas y compartir con ustedes todas estas experiencias y poder validar siempre con técnicas y modelos matemáticos muy fuertes. Aquí presentamos algunas de las publicaciones, las pueden encontrar en nuestro catálogo. Si nos visitan en la página, si visitan mis perfiles, pueden tener acceso a todas estas publicaciones que hablan de lo que he comentado: extraer, desorber, analizar y luego proponer ya con las autoridades nuevas rutas, nuevos caminos, incluso nuevas políticas. Hemos hecho construcción de política con el Ministerio del Derecho, con la Asamblea de Diputados de Caldas. Se nos va la vida con todas estas técnicas, con todas estas extracciones. Las lecciones aprendidas al final y los caminos por recorrer. Decir que hoy la tendencia es a analizar, sea los sistemas de soporte de vida, agua, aire y suelo, con técnicas no invasivas. Incluso hoy nosotros desarrollamos bioplásticos para poder responder a ese problema de los microplásticos. También estamos ya montando técnicas para el análisis de microplásticos y cómo con nuestro bioplástico atender el requerimiento de ley de abandono de plásticos de un solo uso. No puedo irme sin agradecerle a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que podamos tener 20 colaboradores contratados hace más de 2 años y poder nosotros también tener recursos importantes que nos faciliten nuestra actividad. Este es nuestro grupo. Y ya, sí, la última, invitarles a nuestro evento mundial, Tecnologías de Extracción, entre el 2 y el 15 de noviembre del año 2024 en Bucaramanga. Todavía hay tiempo de que envíen sus resúmenes. Esta es la página. Muchísimas gracias. Disculpen haberles quitado tiempo extra de sus agendas. Doctor Milton, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. De verdad que demasiado interesante para los conocedores del tema, pero bueno, yo acá quiero extender un agradecimiento por su presentación sobre los contaminantes y la mirada de la perspectiva desde la ciencia de todos estos productos que nos acaba de presentar el día de hoy. Ejemplos muy claros que nos dan una visión de este tema tan importante enfocado en la calidad del agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre presto para cualquier invitación. Así es, y como es de costumbre en este espacio, les pido por favor a todos reaccionar en el Teams con un aplauso o activar un momento sus micrófonos para que me acompañen en un aplauso para el doctor Milton por su presentación el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy amables. Muy sonoro, se escuchó al unísono. Si alguien tiene alguna pregunta, los invito a escribirla en este momento en el chat. María Concepción Bello López, adelante. María Concepción. Nos está enviando un saludo, aplausos, ahí están aplaudiendo también Jorge Alberto López. Decirle a Acueducto de Bogotá que ya estamos listos con sus requerimientos, estamos analizando microplásticos, ácidos aloacéticos, compuestos organoclorados en suelo, que sabemos que son hoy las urgencias de los prestadores del servicio. Nos hemos preparado porque hemos estado haciéndole un seguimiento a cuáles son los impactos de estas actividades agroindustriales. Es decir, si nos dicen, analíceme 100 muestras, ya estamos preparados porque tenemos el equipo, tenemos el personal, tenemos las técnicas ya montadas, cosa que
esperamos de Acueducto cualquier llamada para responderle en tiempo y en forma. Así será, doctor Víctor. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. No recibimos ninguna pregunta. Por ahí escribe La ingeniera Nubia escribió una pregunta. Doctor Milton, ¿cómo podríamos compartir ese conocimiento con el laboratorio de aguas, aunando esfuerzos? Mire, lo primero que podría decirles, podríamos montar un diplomado, el diplomado nuestro de cromatografía, que tiene ya mucha ascendencia, que hoy nos permite posicionarnos, que nos conozcan, hacer un diplomado exclusivamente con ustedes allá en sus instalaciones, porque nuestros dispositivos los podemos mover, son pequeños, son portables, nos podemos ir allá y en una semana o 15 días darles toda esta información, todo este vademecum de teórica y de práctica, sobre todo de práctica. Nuestro diplomado tiene 120 horas, pero de las 120, 30 horas son totalmente prácticas para que así la persona en el laboratorio tenga toda la proficiencia, todo el desempeño y la voluntad para tener la habilidad de usar nuestros dispositivos y sacarle provecho y aplicarlos. Es decir, que nosotros tenemos los estándares de estas moléculas y podemos hacerlo ya no con moléculas, sino con esas moléculas que preocupan hoy, organoclorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, ácidos aloacéticos, parabenos, hormonas, porque sabemos que son estas las moléculas que hoy están siendo vistas muy recurrentemente en nuestros recursos. Entonces, ingeniera, podemos montar un diplomado allá, en el laboratorio, con nuestros profesionales. Bueno, maravillosa noticia para todos los que trabajan en el laboratorio de aguas, ingeniera Nubia. Bueno, ya ahí tiene la respuesta. Voy a continuar leyendo las preguntas. Preciso, ya se activaron acá nuestros participantes en la conferencia de hoy. Jairo Fernando Vargas tiene dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la presencia de otros contaminantes como los PFAS y pesticidas en las fuentes y cómo abordar estos compuestos? Los PFAS son hoy también, si nosotros tenemos ese listado así como de urgencia, como la lista de mercado chequeado, trialometano chequeado, ácido salicílico chequeado, aloacetonitrilo chequeado, PFAS, PFAS, son urgentemente requeribles. Hay demostraciones claras. Hoy todo Brasil, todo Chile, toda Argentina está urgido de hacer análisis de este tipo de compuestos. Y los plaguicidas, obviamente, países como Brasil, como Argentina, como Uruguay, que tienen una agricultura tan intensiva, donde en cuarto lugar está Colombia, no hay otra forma de recuperar los suelos sino, según ellos, según los industriales de esta actividad, aplicando plaguicidas. Entonces, también está desbordado. Tenemos colegas en Brasil que analizan 150 plaguicidas en un solo análisis, lo que llaman el multiclass compound análisis. 150 compuestos, no los encuentran todos, pero tienen técnicas para analizar 150. Si nosotros todavía hoy en ese arte estamos un poquito quedados porque tenemos análisis de moléculas familia, pero tenemos la cooperación a través de la red donde soy vicepresidente para poder hacer esos análisis de multiclass compound. Gracias, doctor Milton. Y la segunda pregunta de Jairo Vargas es, ¿se ha optado por recomendar a las empresas de servicios públicos optar por alternativas como el uso de membranas para desinfección, ejemplo, nano o ultrafiltración, teniendo en cuenta que las prácticas de cloración son un tanto obsoletas y con grandes repercusiones? Pues mire, nuestro visitante, nuestro audiente aquí en esta conferencia, yo creo que pasará mucho tiempo, y tiene razón, el problema de la desinfección es el crecimiento del riesgo químico, pero pasará mucho tiempo para que nosotros abondemos esta práctica. Hay muchos detractores de la práctica por lo que hemos comentado, pero si usted pone en balance el asunto del riesgo químico y microbiológico, sin duda la administración obligadamente dirá, la urgencia es el riesgo microbiológico. Las membranas ultra y las nano
sí que es verdad que tienen una función en términos de desinfección, pero ha habido casos conocidos, 1973, como el de Yardiasis en Wisconsin, o en Japón, donde a pesar de sistemas de oxidación avanzada, también ha habido brotes o problemas directos con la repercusión de el problema de bacterias y de no uso de desinfectantes conocidos y de gran, sobre todo, pensemos que el cloro tiene protección en línea, que es una de las desventajas de nuestros sistemas. Nuestros sistemas son, como nuestras ciudades son muy extendidas, requieren que la protección en línea de la tubería sea alargada y se requiere puntos de recloración. Entonces, sí que es verdad que las membranas funcionan. Nosotros las usamos como en especial para retener sólidos. Claro, su bajo poro permite retener algunos microorganismos, pero no olvidemos los metabolitos de esos microorganismos, que hoy estamos enfrentados a el estudio de metabolitos que son los responsables de esa actividad y no el microorganismo como tal. Y el metabolito es una molécula química. Si uno tiene una nanomembrana, claro, retiene al microorganismo, pero sus metabolitos pueden escurrirse fácilmente. Entonces, abandonar la desinfección en mi modo de ver, y lo he conversado con muchos directores de operación de planta, hoy no parece posible en el corto plazo, pero sí que se usa en sitios donde la calidad del agua es mucho mejor. Pero es un tema que nos llevaría toda la mañana y no saldríamos sino con las Claro que mismas. sí, doctor Milton. Luis Ángel Ramírez Ríos dice que muchas gracias por la presentación y ya para concluir, la ingeniera Nubia nos escribe que es muy importante esta alianza entre la empresa y la academia. Muchísimas gracias por este conocimiento, es tan experto y científico. Una alianza de un entrenamiento práctico, teórico, será muy importante para la empresa. Muchas gracias, doctor Milton. Ya Ustedes siempre concluimos. prestos cuando me requieran, donde estemos, aquí, allá. Hoy estamos como grupo con un agente permanente en Europa gracias a nuestro proyecto europeo, pero independientemente del sitio donde estemos, el grupo siempre estará presto a cualquier requerimiento, sea en mi Gracias, doctor persona Milton. Que propia así Mil o será, gracias, así con doctor será. mis Milton. colegas. Mil gracias. Muy Gracias, doctor amables. Milton. Mil gracias. A ustedes por la invitación y por escucharme. Bueno, llegamos al fin de la conferencia magistral del día de hoy. Esperamos vernos nuevamente, doctor Milton, ya sea en este espacio o próximamente en el diplomado que se va a desarrollar. Entonces, les Seguro que sí. agradezco. Claro que sí, les agradezco a todos por conectarse, por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben, seguimos todos juntos por el agua porque aún nuestros embalses nos necesitan, así que seamos responsables con el uso del agua en nuestros hogares y en nuestras oficinas. Les deseo un feliz resto de viernes y nos vemos en una próxima oportunidad.